Revolución. En La Habana de 1959, la ciudad vibraba con los ecos de la revolución. Las calles estaban llenas de banderas, de consignas y de esperanza. En medio de aquel torbellino de cambios, una joven llamada Aleida March se cruzó con un hombre que ya comenzaba a convertirse en leyenda, Ernesto Che Guevara. Su primer encuentro no fue casualidad. Ambos compartían la misma pasión por la justicia social y la misma determinación de transformar su país. Aleida, con su mirada firme y su carácter decidido, reconoció en el Che a alguien que no solo soñaba con un mundo mejor, sino que estaba dispuesto a luchar por él. Poco a poco, aquella amistad se transformó en un amor profundo, un vínculo que resistiría los embates de la política y el tiempo. En 1959 se casaron, y Fidel Castro fue testigo de aquel enlace, uniendo simbólicamente dos fuerzas que habían marcado la revolución cubana. El carisma del Che y la lealtad inquebrantable de Aleida. Durante aquellos primeros años, la vida familiar y la revolución se entrelazaban. Aleida y el Che compartían momentos de intimidad y de lucha, mientras Fidel y el Che fortalecían una amistad basada en respeto y confianza mutua. Aleida era testigo privilegiada de la cercanía entre los dos hombres, de las decisiones que marcarían el destino de un país y de cómo, en medio de la revolución, el amor podía ser un refugio y una fortaleza. Pero bajo la intensidad de los discursos y la euforia de las victorias, comenzaron a surgir las primeras señales de tensión, pequeñas grietas que, con el tiempo, revelarían los conflictos ocultos entre los líderes de la revolución. A medida que la revolución se consolidaba, Aleida comenzó a notar cambios en la relación entre el Che y Fidel. Lo que antes era camaradería y respeto se transformaba en miradas medidas, silencios incómodos y decisiones que separaban sus caminos. En 1962, durante la crisis más tensa de la Guerra Fría, Aleida fue testigo de la primera gran diferencia entre ambos líderes. Mientras Fidel buscaba un camino seguro para evitar un conflicto global, el Che defendía la idea de no rendirse ante ninguna potencia extranjera. Esa noche, al ver regresar al Che con los ojos encendidos, Aleida comprendió que sus dos héroes ya no compartían la misma visión. Las reuniones se volvieron más frías, los abrazos más formales, y la intimidad entre ellos comenzó a desaparecer. El Che, cada vez más idealista, soñaba con expandir la revolución a otros países, mientras Fidel se volvía más calculador, consciente del peso del poder y del riesgo de desafiar al mundo. En 1964, la visita del Che a Nueva York para representar a Cuba ante las Naciones Unidas marcó un punto de quiebre. Su discurso directo y crítico enfrió aún más la relación con Fidel. A su regreso, Aleida observó cómo la calidez que antes existía entre ambos hombres había desaparecido. Ese mismo año, el Che tomó la decisión de partir hacia destinos lejanos, dejando atrás a Aleida y a sus hijos. Con una frase que se grabó en su alma le dijo: «Si no regreso, Fidel cuidará de ustedes». Esa despedida breve y cargada de significado marcó el inicio de años de distancia. Silencio y cartas llenas de palabras que sonaban a despedidas disfrazadas. Mientras tanto, Fidel, ahora líder absoluto, guardaba silencio sobre el Che, ignorando su ausencia públicamente y dejando que la historia comenzara a reescribirse sin él. Para Aleida, esos años fueron de espera constante, de incertidumbre y de una sensación de abandono que ningún poder podía justificar. Sin embargo, también fueron años de observación, de entender cómo las decisiones políticas podían pesar más que la lealtad y el afecto humano. Los años pasaban y la vida de Aleida se reducía a criar a sus hijos mientras mantenía viva la memoria de Ernesto. Las cartas que le llegaban eran su único vínculo con él. Cada palabra estaba impregnada de ternura y propósito, pero también escondía un eco silencioso de despedida. Nunca hablaba de peligro, solo de la importancia de seguir fiel a sus ideales. «Todo tiene sentido, no te preocupes». Mientras tanto, Fidel consolidaba su poder. Su rostro aparecía en todas partes. Sus discursos llenaban las plazas, pero su silencio sobre Ernesto pesaba más que cualquier palabra. Aleida empezaba a sospechar que el Che no estaba recibiendo todo el apoyo necesario en sus misiones. Los suministros llegaban tarde, las órdenes eran confusas. Poco a poco comprendió que la lealtad de Fidel había sido condicionada por la política y que la distancia entre ellos no era casual. El tiempo amplificó esa sensación de abandono. Los niños crecían preguntando por su padre, y Aleida les contaba historias.
Mostraba fotografías, pero nunca la verdad completa. Cada carta del Che era un recordatorio de su ausencia y de la fragilidad de la hermandad que alguna vez compartieron Fidel y él. Aleida entendió que el poder y la amistad rara vez caminaban juntos sin conflictos, y que el precio de mantener un país podía ser la pérdida de un amigo. El silencio de Fidel era ensordecedor. Ya no mencionaba a Ernesto en público, y sus discursos cuidadosamente calculados dejaban al Che como un símbolo, no como un hombre real. Aleida sentía que el mito reemplazaba a la memoria, y que detrás de ese mito su esposo había quedado solo. Cada sobre que abría, cada carta que leía, reforzaba esa verdad dolorosa. La historia no siempre es justa con quienes la viven. El 1969 marcó un antes y un después. Aleida recibió la noticia que siempre temió. Ernesto había sido capturado y asesinado en Bolivia. No hubo advertencias ni oportunidad de despedidas. El silencio de Fidel durante los primeros días, después de la noticia, pesaba más que cualquier comunicado oficial. Para Aleida, ese silencio era un recordatorio de la distancia que había crecido entre los dos hombres, que una vez compartieron ideales y sueños. Fidel apareció finalmente ante el mundo con un gesto que mezclaba tristeza y cálculo. En su rostro se leía la complejidad de decisiones que nadie podría entender por completo. Aleida lo vio entonces no como líder revolucionario, sino como hombre cargando con una culpa silenciosa. Ella comprendió que, aunque Fidel había prometido cuidar de sus hijos, había permitido que Ernesto enfrentara el destino más peligroso sin la ayuda que quizás hubiera salvado su vida. Los meses siguientes fueron un tormento de esperanza y vacío. Cada carta del Che, incluso las más breves, resonaba con una fuerza silenciosa, recordándole a Aleida que su esposo seguía guiando desde lejos. Al mismo tiempo, Fidel mantenía su distancia, pero en privado algunos colaboradores contaban que pasaba horas solo, revisando decisiones pasadas, enfrentando los fantasmas de la lealtad y el poder. Cuando los restos del Che fueron finalmente encontrados en Bolivia en 1997, Aleida pudo despedirse por primera vez de verdad. Fidel organizó una ceremonia monumental en Santa Clara, y Aleida estuvo allí junto a sus hijos. Al ver su rostro entre la multitud, supo que detrás del mito que Fidel construía, había un hombre que por fin enfrentaba la magnitud de su elección. Tras la ceremonia, Fidel se acercó a ella y le dijo con voz baja y sincera: «Lo encontraron gracias a ti». Aleida lo miró sorprendida. Ella respondió que no había hecho nada, pero en su interior comprendió que ese gesto era un reconocimiento silencioso, un pacto tácito entre dos personas que compartieron una herida irreparable. Recordar al hombre que ambos amaron y que la historia había transformado en símbolo. Desde entonces, Fidel hablaría del Che en público, con una mezcla de admiración y melancolía, y Aleida entendió que el verdadero castigo del líder cubano había sido vivir con las decisiones que separaron a los amigos para siempre. El mito se construyó, pero la humanidad de ambos hombres y la experiencia de Aleida permaneció intacta. Con el paso de los años, Aleida March vivió rodeada de recuerdos, fotografías y cartas que la conectaban con Ernesto. Aunque la revolución seguía adelante y los homenajes al Che eran constantes, ella sabía que la verdadera historia detrás del mito permanecía en silencio. Fidel la mantenía cerca, asegurando la seguridad y educación de sus hijos, pero jamás volvió a hablar abiertamente de Ernesto. Era un pacto tácito, respeto, protección, pero distancia emocional. A sus 87 años, en marzo de 2024, Aleida aceptó por primera vez sentarse frente a una cámara y contar lo que había vivido durante 57 años. La Habana, con su luz suave y calles antiguas, parecía contener la respiración mientras ella comenzaba a hablar. «Durante 57 años callé», dijo con voz firme, «pero ahora, antes de que el tiempo me calle a mí, quiero decir la verdad». Su testimonio recorrió toda su vida. La juventud, el encuentro con Ernesto en 1958, la pasión que los unió, los primeros años de la revolución y el desencuentro que marcó la relación entre el Che y Fidel. Habló de las diferencias ideológicas que se volvieron personales, de las cartas de despedida de Ernesto y del silencio estratégico de Fidel. Aleida relató cómo Fidel se convirtió en una figura paternal para sus hijos, protegiéndolos y guiándolos, aunque nunca se reconciliaron completamente con la herida que su ausencia dejó.
No puedo decir que fue un villano, dijo, pero tampoco puedo decir que fue inocente. La historia rara vez es blanca o negra. Está hecha de grises, de decisiones que parecen correctas y terminan siendo devastadoras. Habló de la carta que Fidel guardó durante 2 años, su herramienta de control, su manera de manejar el mito de Ernesto y el poder de la narrativa histórica. Aleida explicó que el silencio también era una decisión política y que comprender a Fidel no significaba justificarlo. Durante la entrevista, relató una confesión de Fidel que jamás había hecho pública. Si pudiera volver atrás, enviaría toda la ayuda posible a Ernesto. No le dejaría solo. Pensé que estaba protegiendo a Cuba, pero me equivoqué. Esa frase liberó a Aleida de medio siglo de preguntas sin respuesta. Por fin entendió que ambos habían cargado con su propia versión de culpa y lealtad, que los grandes hombres también eran prisioneros de sus decisiones. En los últimos años de su vida, Aleida se dedicó a escribir sus memorias, dejando un testimonio vivo que no dependiera de la interpretación de otros. Reflexionó sobre la dualidad de sus experiencias. Fidel eligió el poder, Ernesto eligió la pureza, y ella eligió sobrevivir para contarlo. Nadie pertenece por completo a la historia, pero todos dejamos algo en ella, dijo. Con esas palabras cerró su relato. Aleida March no buscaba héroes ni villanos, solo humanizar a 2 hombres que marcaron la historia y mostrar la fuerza del amor, la lealtad y la memoria.